Bienvenido papá, bienvenida mamá. Mi nombre es Tania Ramírez, tengo 20 años trabajando en la educación, soy psicóloga de profesión, soy mamá también, tengo una hija de 4 años. Bienvenidos al podcast Paternidad en Construcción. En este podcast lo que buscamos es acompañarte en esta difícil labor de ser papá, que sabemos que nunca termina, por eso es en construcción, estamos en constante aprendizaje. Y la intención es siempre brindarte herramientas y conocimientos que te ayuden en este proceso de la paternidad y de la maternidad. El día de hoy vamos a estar platicando sobre la lectura y la escritura, algo que ha venido cambiando y evolucionando, y vamos a platicar precisamente de cómo mentalmente es que se van construyendo o van dándose estos procesos de lectura y escritura. Y el día de hoy nos acompaña Miss Betty Ibarra. Miss Betty es maestra en el Instituto CIMA. Ella tiene ya 15 años de experiencia en la educación. Actualmente está estudiando una maestría en educación también, se sigue preparando. Y la invité el día de hoy porque es un tema que a las dos nos apasiona muchísimo. Esto de la lectura y la escritura, yo inicié hace 20 años con este tema y me enganchó. Entonces creo que coincidimos en la pasión por buscar y practicar y hacer diferentes actividades, y también en el dar esta información a otras personas, porque hemos dado cursos a maestros, tanto en la institución como fuera de la institución, y es algo que nos gusta mucho como compartir, porque a pesar de ser algo que no sé desde cuándo escribamos y leamos estos códigos, pues es algo que sigue habiendo estudios sobre esto y que ya se hace de una manera muy diferente. Entonces creo yo que para ti es importante reconocer el cómo se aprende en la mente la lectura y la escritura para evitar equivocarnos con nuestros hijos, y a lo mejor en lugar de ayudar interrumpimos su proceso o metemos el pie por ahí por querer hacer las cosas como nosotros las hacíamos antes. Entonces la idea es que tú puedas tomar de aquí algo que te sirva para que puedas ayudar a tus hijos cuando están haciendo la tarea, y en lugar de estorbarles podemos ayudar. Pues bienvenida Betty, muchas gracias por estar aquí. Al contrario, muchas gracias Miss Tania, también estoy muy contenta de que me hayas invitado a este episodio para poder compartir de este tema pues tan interesante. Bueno, pues iniciamos con una pregunta. ¿Cómo aprendiste tú a leer y escribir? Cuando aprendí a leer y a escribir, yo soy de la vieja escuela de los 80s, entonces era de la escuela de la letra con sangre entra, ¿verdad? De hacer planas, de memorizar cosas, se ponía mucho énfasis a si haces la letra bonita, si copias la tarea, qué tan ordenado tienes tu cuaderno. Entonces, y que esté limpio y sin borrones, ¿verdad? Que esté limpio, sin borrones, y realmente no se daba mucha atención a todos los procesos mentales que conlleva el saber leer y escribir. Entonces, puedo decir que aprendí a leer y a escribir de una forma muy tradicional. Al final aprendí a leer y escribir, ¿no? Pero ahora... Y ahorita vamos a decir por qué se da como quiera. Exactamente, pero ya después de haber estudiado todo este tiempo y como tú dices, de haber sido parte de muchos grupos y de acompañar a muchos niños en este proceso, me he dado cuenta por qué no es la mejor forma de abordarlo. ¿Y tu papá y tu mamá cómo aprendiste a leer y a escribir? ¿Cómo fue que te educaron a ti? Posiblemente igual que a Betty y a mí, porque somos contemporáneos, y si ya tienes un hijo, posiblemente los años se calculan y más o menos te enseñaron igual que a nosotros, ¿verdad? Que es con planas, y hay que hacer la plana de la A y hay que hacer la plana de la O, pero bueno, en el kinder empezamos con palitos y bolitas, entonces bolita, palito, bolita, palito, y el enfoque estaba mucho también en la parte grafomotriz. ¿Qué es esto? La parte grafomotriz, pues es propiamente el cuando el niño aprende a escribir, pero es la parte motora, ¿verdad? Entonces era como que lo que se ve, entonces como es lo que se ve, entonces es lo que juzgo, y es lo que yo puedo evaluar si está bonito o no está bonito, porque no sabemos qué está pasando. Exactamente, entonces el proceso de lectura y escritura no está ocurriendo en tu mano, sino todo está pasando adentro de tu mente. Y ya se ve que, ay, mira qué bonita letra hace,
pero ¿por qué no le entiende? ¿Por qué no entiende lo que está leyendo? ¿Por qué no entiende lo que está escribiendo o ya se le olvidó? Entonces tiene que ver con que son dos procesos completamente diferentes, Sí. ¿no? Y vamos a separarlo. No vamos a hablar del proceso grafomotor, porque eso tiene que ver con que el niño tenga un tono muscular fuerte, tiene que ver con que tenga coordinación, ojo-mano. Entonces, de ese tema no vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de cómo la lectura y la escritura se va construyendo, ¿verdad? Todos estos procesos mentales propiamente que no es que los ojos lean, sino que el cerebro lee lo que los ojos ven. Exactamente. Entonces, vamos a enfocarnos un poquito más en eso, ¿verdad? Algunas otras costumbres o pensamientos erróneos es creer que el niño no se le debe de enseñar a leer y a escribir antes de que entre a primero de primaria, ¿sí? O al revés también, o sea, es el decir que no puede ser antes de cierto tiempo ni después de cierto tiempo, ¿verdad? Si va tarde, si ya tiene 6 años y no sabe, va muy tarde. Entonces, creo yo que esa es una de las creencias que se tienen, ¿verdad, Betty? Que hay un tiempo muy así específico. Muy específico. Y yo también creo que una de las creencias más arraigadas es cómo se aborda la lectura y escritura en preescolar. La creencia de en preescolar no se lee y no se escribe. Y realmente nuestro programa y el programa de educación hay un campo de lenguaje y comunicación. Entonces, ¿cuál es la manera correcta de abordar este campo de lenguaje y comunicación? Propiamente el preescolar está hecho para socializar, para adquirir habilidades y no se aborda propiamente como una lectura y escritura tradicional, sino que ese es el momento en que los niños se empiezan a estimular o a darles herramientas que los lleven luego, en su momento apropiado, a empezar con un proceso adecuado de lectura y escritura. Y tú sabes muy bien que eso empieza por escuchar y por hablar. Ese es el precursor. Entonces, si nosotros estimulamos a los niños en preescolar a hablar y a tener conversaciones y a poner atención en los sonidos, entonces estamos estimulando la lectura y la escritura. A diferencia de este mito de tiene que haber una edad para aprender a leer y escribir. Ni muy temprano ni muy tarde, es un proceso individual, ¿sí? Y eso es algo bien específico, es un proceso individual. Yo le digo a las maestras que son como palomitas de maíz, o sea que van brotando, ¿verdad? No se hacen todas las palomitas de maíz al mismo tiempo, sino que van explotando poco a poquito cada una cuando está lista, cuando sus habilidades precursoras están listas. Exactamente. Otra cosa que veo mucho es esta creencia, la lectura y escritura es un proceso innato, va a ocurrir de alguna u otra forma. Y no, la comunicación oral tal vez sí lo sea, pero el proceso de lectura y escritura no lo es. Es un proceso cognitivo que tiene que llevar un acompañamiento. Y como muy bien lo menciona Miss Tania, al dar a los niños los estímulos adecuados desde que están en preescolar, resulta mucho más fácil convertirlos en lectores y escritores exitosos. Sí, y así es como vamos dejando de lado, cuando tienes el conocimiento del proceso mental, vamos dejando de lado todas esas creencias para ahora sí ponernos a trabajar en base a esos procesos mentales. ¿Y cuáles son? Bueno, lo que decía hace un momento es que lo que nosotros leemos, no lo que los ojos ven. O sea, los ojos no hacen una decodificación, la hace tu mente y para eso tiene que tener información previa, ¿verdad? Y al momento de escribir, pues tiene que ver con los sonidos que escuchamos, ¿sí? Si yo puedo discriminar correctamente cada uno de los sonidos y la información que llega por mis oídos, entonces voy a poder hablarlo y voy a poder escribirlo. Entonces, toda esta estimulación viene desde muy chiquitos. Entonces, por eso el estimular a los niños desde un kinder 1, incluso desde bebés, pues puede traer un muy buen pronóstico de lectura y escritura. Entonces no es necesario decir, no van a tocar un lápiz ni van a ver las letras hasta que estén en primero, no, o sea, puedes jugar de muchas maneras con los sonidos para que los niños vayan adquiriendo este aprendizaje, ¿verdad? Exacto, sobre todo los chiquitos que muchas veces como maestra de preescolar, ¿cómo vas a poner a leer y escribir a un niño de primero de kinder? Pues claro que no lo voy a poner a leer y escribir, pero hay muchos juegos porque en preescolar principalmente trabajamos jugando. Entonces a un niño de primero de kinder, ¿qué es lo que haces? Haces loterías de sonidos,
mira, este es el sonido de la lluvia, y el sonido de la lluvia es diferente al del sonido de una puerta que se está cerrando, y es diferente a una vaca. Y cuando vas a segundo de kinder, que es más o menos cuando los niños empiezan a reconocer las vocales, no propiamente los vas a poner a hacer planas de las vocales, sino qué palabras empiezan con A o con la E. Empezamos a hacer conexiones entre los sonidos que escuchan y las palabras con las cuales se comunican. Entonces eso es un proceso bien bonito que se puede dar mediante muchos juegos. Y bueno, eso que menciona Betty tiene un nombre específico que a nosotros nos encanta, que es desarrollar las habilidades de conciencia fonológica. ¿Y qué es la conciencia fonológica? Es lo que su nombre dice, es la conciencia de los sonidos del lenguaje, de los fonemas. Entonces es manipular mentalmente estos sonidos para que el niño pueda irlos juntando, separando, aislando. Todo esto se hace mental. Por eso no necesito que el niño agarre el lápiz y el papel para que empiece a estimularse, ¿verdad? Entonces, no sé si nos puedas contar, Betty, un poquito más de estas habilidades de conciencia fonológica, tú que eres experta, y ahorita vamos también a la parte de la diferencia entre inglés y español, que también es súper interesante. Sí, claro que sí. Pues principalmente la conciencia fonológica, como lo menciona Miss Tania, es la habilidad de manipular los sonidos del lenguaje. Entonces, hablando desde el lenguaje español, nosotros sabemos que nuestros fonemas, que también tenemos que decir que es un fonema, ¿no? El fonema es la unidad más chiquita que al articularlo produce un sonido. Entonces, cuando tú vas a unir una palabra o cuando tú vas a expresar una palabra, por decir la palabra casa, entonces en tu mente, ¿qué es lo que está ocurriendo? Estás uniendo k, a, s, a. Estás uniendo los fonemas y esto es mediante juegos lo que tratamos de que los niños aprendan a hacer. Hay diferentes habilidades de conciencia fonológica que son la unión de fonemas, la segmentación de fonemas, la habilidad de distinguir rimas, la habilidad de separar sonidos iniciales, entre muchos otros, ¿no? Entonces, como lo mencionábamos, cuando trabajamos en el salón, no lo necesitas trabajar con un lápiz, con un papel, escribiéndolo, sino también hay muchas formas como juegos de alfabetos móviles, lo podemos utilizar vinculándolo con habilidades artísticas. No sé qué otra cosa hemos hecho en los campamentos, porque hemos tenido campamentos de lectura y escritura. Campamentos de lectura y escritura. Sí, todas esas habilidades o actividades de juego, en lugar de lo manipulo mentalmente, pero lo pongo como afuera para que el niño se le facilite. Va creando estas habilidades en los niños de manipulación que al final van a llevar un proceso. Un concepto que a mí me gustó mucho cuando empecé, yo fui maestra de preescolar hace muchos años y luego fui terapeuta también, y al vincular estas dos cosas, pues uno de los principales problemas de aprendizaje de los niños es pues no saber leer y escribir, ¿verdad? Y descubrí algo bien padre que me hizo clic, el que cuando un niño aprende a segmentar los sonidos es el precursor principal del escribir, ¿verdad? Entonces, si yo voy a escribir la palabra Tania, yo tengo que poder tener la habilidad mental de segmentarlo. O sea, yo voy a separar. Todo junto es Tania y lo voy a separar. T, A, N, I, A. Si el niño no puede hacer eso en su mente, no va a poder escribirlo. Y lo contrario es en la lectura, en la unión de los sonidos. Entonces, si yo veo los sonidos o las letras, o yo le puedo decir incluso los sonidos, T, A, N, I, A, y si el niño no es capaz de unir esos sonidos, el niño no va a poder leer. Para mí, eso fue así como un detonante importante en entender el proceso de la lectura y escritura. Y entonces voy a llevar al niño a ese antes de leer y escribir, ¿verdad? Para que sea exitosa su lectura y escritura, porque si no, no se va a dar. Sí, y que hay muchas investigaciones y puedes buscar información, pero creo que eso es lo más importante. Todo se reduce, por ejemplo, tú como papá, cómo mi hijo lee, cómo mi hijo escribe. Entonces, cuando tu hijo es capaz de unir los fonemas, entonces va a ser capaz de leer.
Y cuando sea capaz de segmentar fonemas en su mente, entonces va a poder escribir, ¿no? Su nombre y con diferentes propósitos. Y entonces ahí viene el por qué sí podemos estimular desde preescolar y tú desde casa, desde que tienes un bebé pequeño, puedes estimular a tus hijos en el proceso de lectura y de escritura, porque es algo que no es necesariamente agarrar un lápiz y escribir, ¿verdad? Sí. Y bueno, hace rato te decía, y hay una diferencia también entre este proceso de lectura y escritura en español y este proceso de lectura y escritura en inglés. Y aunque tienen las mismas bases en que son habilidades de conciencia fonológica, pues hay, como es un idioma diferente y la escritura se basa en un idioma, pues hay diferencias. ¿Nos quieres contar tantito? Pues básicamente la habilidad es la misma, porque es la habilidad de reconocer sonidos, segmentarlos, aislarlos, pero tiene que ver con la estructura del lenguaje. Si tú te pones a pensar en el español, nuestros fonemas en el español los decodificamos totalmente. Por ejemplo, si yo quiero decir la palabra barco, no sé, b, a, q, o. O si yo quiero decir, no sé, la palabra pala, p, a, a. Tengo 4 sonidos en una palabra. En el caso del idioma inglés, la estructura es diferente porque tenemos vocales cortas y tenemos vocales largas. Tenemos 2 letras que hacen un solo sonido, a veces 3 letras que hacen un solo sonido. Entonces, la habilidad de leer tiene que ver con juntar esos sonidos, no tanto con las letras, ¿no? que lo representan, sino poder hacer esta división de sonidos al escuchar las palabras. Básicamente la habilidad es la misma, la diferencia entre el inglés y el español pues tiene que ver con la estructura del lenguaje y con las grafías que están asociadas a sonidos. Por eso es tan común que los niños cuando lean sun o bus, porque la U en el español se asocia con el sonido U y en inglés la U se asocia con el sonido A en el sonido corto o U en la vocal larga. Entonces, al conocer estas diferencias entre la relación que tienen las grafías con los sonidos, es más fácil poder decodificar las palabras cuando las estoy leyendo o cuando las estoy escribiendo. Entonces, en resumen, como hay más fonemas y un poquito más de dificultad también, ¿verdad? Entonces, si la lectura en inglés y el aprendizaje se da un poquito más complejo y requiere un poquito más de tiempo que en español. Exactamente. Sí, por la diferencia en la cantidad de fonemas y las estructuras o cómo lo ven también para decodificarlo. Para decodificarlo, porque muchos de los fonemas los compartimos con el español. Sin embargo, al juntarlos, pueden producir sonidos diferentes o hay también muchas palabras silent letters que están ahí por un motivo específico, por reglas gramaticales, etcétera, que no producen ningún sonido, pero tienen que estar ahí por algún motivo específico, pero sí tiene un poquito más complejo de dificultad. Esperamos, papá y mamá, no haberte revuelto más con todo esto. Y como ves, es algo que nos gusta, ¿verdad? Que disfrutamos y que nos aventamos estas charlas muchas veces y buscamos y mira, encontré esto y mira, encontré lo otro. Y la gente que estudia sobre esto nos encanta y nos compartimos. Entonces, toda esta explicación o que tú sepas que es conciencia fonológica, que es un fonema, es para que sepas que hay algo más allá y más complejo de lo que tú ves en un papel. Lo que ves en un papel es algo bien superficial y a veces a lo superficial le damos más atención. Entonces es entender que esto es un proceso más acá arriba, ¿sí?, que en el papel. Entonces todo esto que platicamos es para que tú tengas claro que no es tan relevante el papel como lo es los procesos mentales que llevan a tu hijo a poder aprender. Otra cosa es que lleva un desgaste. O sea, los niños se cansan mucho, no pueden tener 1 hora de lectura y escritura, no puedes tenerlos escribiendo muchísimo, no puedes. ¿Por qué? Porque lleva un proceso mental que para ti ya está automatizado, así como cuando manejas un carro y ya no lo piensas. Nosotros como adultos pues ya no pensamos en cuál letra sigue porque ya está automatizado. Para ellos no. Acuérdate cuando aprendiste a manejar y si aprendiste a manejar con estándar,
pues ahí te encargo, ¿verdad? O sea, era algo que tenías que coordinar. Bueno, el niño tiene que coordinar precisamente los sonidos con lo que está viendo y recordar también que ese signo que está ahí tiene una codificación de un sonido. Entonces, a veces como a ti ya se te olvidó lo difícil que es aprender a leer y escribir, a veces nos desesperamos como papás de que pues quieres rápido y está bien fácil, pues si el A no lo estás viendo. Pero en realidad es un proceso más complejo y es un proceso que está acá arriba y no en el papel. Claro, ¿verdad? y también saber que hay una forma de hacerlo y al hacerlo de esa forma aseguras el éxito. O sea, tu hijo va a aprender a leer y a escribir y hay una probabilidad mucho más alta de que sea algo que disfrute hacer, que le guste hacer, que encuentre sentido. Yo creo en todos estos años de ser maestra, muchos años siendo maestra de preescolar, he visto cómo los niños evolucionan, ¿no? Y cada vez tenemos niños que se preguntan más las cosas y eso está bien padre, pero ¿por qué, Miss? ¿Esto para qué me sirve? O sea, ¿para qué lo quiero? ¿Y esto para qué me va a servir? Bueno, te sirve porque esto te abre todas las posibilidades del mundo, tiene un sentido y es bien bonito ver a los niños cuando ¡ping! Les hace el clic, ya le entendí, ya sé por qué, ya lo pude leer yo solo. Y también como otro, volviendo un poquito a los mitos, de como papá que no te quedes con, a mi hijo no le gusta leer, es que él no lee porque a él no le gusta, es que a lo mejor no le he encontrado todavía ese sentido. O sea, te invito a que apliques estas herramientas y te aseguro que va a cambiar la percepción que tienes en relación a la lectura y la escritura. Y bueno, retomando un poquito en lo que hablamos al inicio sobre esta parte de las costumbres y de que ahorita dijiste lo de como lo de predecir o ver hacia futuro con estas habilidades. Y al principio dijiste también, y al final aprendí, ¿no? Sí. Al final aprendí. ¿Por qué aprendemos, chico? O sea, ¿por qué? Porque la conciencia fonológica se estimula con esas habilidades, pero no directamente. Entonces al final aprendí porque ahí está la conciencia fonológica, porque es una habilidad que está presente y al final sí la estoy estimulando, pero no de la mejor manera. Entonces es mejor trabajar previamente habilidades de conciencia fonológica para que después se dé a que sea al revés, ¿verdad? Te enseño las letras a fuerza y entonces pues sí se va dando, pero no es lo ideal. No es lo ideal y los niños al final aprenden porque utilizan otros recursos que tienen, todos tienen diferentes habilidades y formas de aprender y de alguna forma utilizan esos recursos que tienen y terminan aprendiendo. Pero si tú sabes que tienes un método o una forma de que la mayoría de tus niños lo aprovechen y se conviertan en lectores y escritores exitosos, pues, ¿por qué no utilizarlo, verdad? Y yéndonos un poquito atrás en relación a los precursores o lo que tiene que estar antes de la lectura y escritura, es que estas habilidades son auditivas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si esto tiene que ver con los fonemas y los sonidos? ¿Qué pasa cuando tu hijo tiene un problema de audición? Sí, o sea, a veces dices, no, pero escucha perfecto, yo le grito y viene. O no, pues si yo lo veo ver la tele y le entiende perfecto. A veces las dificultades de audición pueden ser mínimas y una hipoacusia, una dificultad de escucha puede ser mínima y afectar en su proceso de lectura y escritura. Por eso tiene que haber una evaluación sobre esto. Si tú ves que tu hijo tiene alguna dificultad y dices, yo no veo que no avanza, o sea, que no está avanzando, tal vez pudiera ser que haya una dificultad de escucha y esto te lo puede dar una evaluación, un audiólogo, ¿verdad? Propiamente y saber si la escucha que está teniendo es eficiente o la audición más bien que está teniendo es eficiente. Y de ahí viene otro aspecto. A veces la audición está perfecta, pero la manera en que procesamos lo que viene por vías auditivas no lo procesamos adecuadamente. Entonces ya eso es otra cosa que también tendríamos que revisar. Pero entonces cuando yo veo que mi hijo escucha bien y que se está dando, no hay problema, pero a lo mejor si hay por ahí algo que está entorpeciendo el proceso de aprendizaje, puede hacer que tengamos que revisar esto. A veces también vemos que nuestros niños están un poquito más atrás en el lenguaje a la hora de hablar.
¿Cómo aprendemos a hablar? Pues aprendemos a hablar escuchando lo que dice mamá y papá. Entonces, si tu hijo, tú ves que tiene dificultades, todos los niños van a tardar en adquirir ciertos fonemas articular, ¿verdad? Y la última es la R, porque es la más difícil de articular. Sin embargo, a cierta edad ya debería de estar articulando ciertos fonemas, como que todavía yo veo que a sus amiguitos ya se les entiende lo que están hablando, pero mi hijo no tanto. A lo mejor también por ahí puede haber una situación en la que tengamos que ir a revisar su oído y ver cómo está. ¿Por qué? Porque son los precursores. Por eso decía Betty hace un ratito de cómo se debe estimular el lenguaje en preescolar, ¿verdad? Entonces ahí detectamos también si puede haber una probabilidad que después haya un problema en la lectura y escritura. Entonces, siempre acercarse a especialistas, y si por ahí vemos que hay algo que está obstaculizando, puedo ir a hacer una cita con mi maestra y entonces ver qué opciones tengo de especialistas para revisar si nuestro hijo o tu hijo está teniendo dificultades para escuchar. Porque ciertamente si hay una dificultad de escucha o de audición propiamente, va a haber una dificultad para leer y escribir y va a haber una dificultad a la hora del lenguaje. Claro, porque es la base, la audición es pues la base para todo. Sí. Y bueno, ¿todo esto a qué te sirve a ti? ¿Para qué te sirve? ¿Para qué me sirve saber que como yo aprendí es algo bien obsoleto? ¿Para qué me sirve saber que necesito ver si escucha bien mi hijo? ¿Para qué me sirve saber de conciencia fonológica? ¿Cómo lo puedo aterrizar en el día a día en la casa? ¿Qué es lo que yo puedo hacer para no entorpecer el proceso, sino beneficiar y estimular el proceso de mi hijo en lectura y escritura? Creo yo que algo que es así como primordial y después del conocimiento que fue adquiriendo con los años, lo que yo hacía con mi hija de bebé era que lograra distinguir sonidos, ¿verdad? El guau guau y el mu, es una vaca. Entonces, el que tú estés estimulando su escucha y que el niño empiece a diferenciar que lo que escucho es una vaca, que se escucha, o mi hija que pasaba en la basura, ¿no? Y entonces no, todavía no sabía hablar, pero ya sabía que estaba pasando. Entonces, toda esta estimulación de discriminar los sonidos y que tú estés atento para ver qué puedo usar de ejemplo, con qué puedo jugar un poquito. Creo yo que es algo que puedes ir estimulando desde que tu hijo es un bebé, ¿sí? Y dices, híjole, así de largo el tramo, sí. Así de largo. Pero puedes irlo estimulando, ¿verdad? Claro, porque también siempre como la recomendación es, leamos juntos en familia 20 minutos al día. Y la realidad es que no muchas mamás pueden hacerlo, o tal vez tú como papá dispones de un tiempo limitado, pero esos tiempos que pasas con tu hijo los puedes aprovechar de muchas otras formas, o hacer juegos, ya para los niños más grandes, por ejemplo, en edad de tercero de preescolar, ¿con qué sonido empieza esta palabra? O vamos, no sé, todas las palabras que empiezan con el sonido A. Y ya empezando, árbol, avioneta, aeroplano, y a ver cuántas podemos hacer. En esos viajes de coche donde te dicen, ya voy aburrido, vamos a decir todo lo que empieza con A, todo lo que empieza con E, y podemos ir estimulando, ¿verdad? Exactamente, o con qué sonido empieza tu nombre. Bueno, mi sonido, mi nombre empieza con la B. ¿Y qué otro palabra conoces que empiece con el sonido de tu nombre? Y una de las actividades como más exitosas dentro del salón de clases, que también lo puedes hacer tú como papá, es los niños se sienten una conexión con su nombre. Entonces los sonidos que componen su nombre siempre es un éxito total porque es algo que les pertenece, es algo muy cercano a ellos. Entonces empezar por ahí creo que es un buen tip. Los nombres de los compañeros del salón, el nombre de mi maestra, el nombre de mi abuelita, o tita empieza con T, o mamá empieza con M, y por ahí nos podemos ir jugando un poquito más con los sonidos, ¿no? Incluso estos sonidos iniciales, a ver, que eso ya es nivel de dificultad más alto. Es ¿con qué termina tomate? No, ¿con qué empieza? No, ¿con qué termina? Tomate termina con la E, ¿sí? Entonces ya vamos jugando un poquito con los sonidos y esa es una manera muy eficiente de estar estimulando a tu hijo en casa, ¿sí? Exacto. Y ya cuando empieza formalmente, ya ahora sí ya está en el proceso de lectura y escritura, hay que prestar atención a no copiar.
¿verdad? Que luego es la tentación que tenemos los papás de que se lleven la tarea bien hecha y entonces le pongo en un papelito la palabra para que la copie. Lo importante sería decírsela. O sea, yo le digo casa y él que vaya discriminando los sonidos. Casa y puedo irlo segmentando. A. Y esa es una ayuda en la que vas a seguir retando y estimulando a tu hijo en lugar de como... Sí, para que saques el 10, ¿no? Sí. Y también estar muy consciente que es un proceso, entonces es esperado que se coma las letras, es esperado que omita fonemas, es algo que se espera que ocurra porque este proceso se está desarrollando, ¿no? En su cerebro, entonces no desesperarte como papá si de repente, sobre todo en las palabras tú ya sabes, ¿no? Las que tienen 2 consonantes juntas, que no es consonante, vocal, entonces cuando hay 2 consonantes juntas siempre se comen ahí como por ejemplo precio, entonces la R siempre... Que se vale equivocarse. Se vale equivocarse. Y la intención como mamá y como papá es esa, es lo acompañas en el equivocarse, lo acompañas en la estimulación más que en la corrección de que está bien feo y está bien borroso y está bien mal hecho o vamos a volverlo a hacer porque te salió la letra. No es el enfoque, ¿sí? El enfoque es más en lo que ocurre acá arriba y cómo lo estimulo, más allá de lo que se ve de manera muy superficial. Exacto. Entonces, bueno, si esto te funcionó, te invito a que compartas en nuestras redes sociales, que compartas este podcast, este episodio. Espero que de aquí hayas obtenido herramientas funcionales y prácticas. Después de todo el rollo que nos echamos es para que sepas que hay un detrás de lo que se está haciendo en el salón de clases, pero cómo tú de manera muy práctica, muy sencilla, puedes estimular y también entender cómo va cambiando la investigación y la ciencia en relación a la educación, que hay un más atrás y que cuando reconocemos el proceso, puedo abordar en qué punto me quedé para seguir estimulando. Más que esperar que sea un producto terminado, es un proceso que va evolucionando poco a poco y que tú puedes acompañar a tu hijo con cosas muy, muy prácticas y muy sencillas. Si tú tienes más dudas sobre esto, también nos puedes visitar en el colegio o puedes escribirnos algún comentario, alguna duda. También sugerencias sobre algo que tú quieras saber, conocer. Podemos invitar a más gente y especialistas para acompañarte en este camino arduo y difícil de la paternidad, que sabemos que está en constante cambio y construcción. Te agradezco mucho, Betty, tu presencia el día de hoy y es como siempre un disfrute hablar de este tema. Al contrario, también te agradezco que me hayas tomado en cuenta y como siempre también bien contenta de acompañarte y de estar aquí contigo. Pues mi nombre es Tania Ramírez, soy mamá y soy maestra. Nos vemos en un siguiente episodio.